Capítulo 1. Las puertas de Atenas. La nave de Kratos finalmente llegó al puerto, frente a las imponentes puertas de Atenas. En su lecho, dos mujeres desnudas, una rubia y otra morena, se removieron mientras él se preparaba para la batalla que se avecinaba. «Quédate, Kratos, solo un poco más», dijo la rubia. «Regresa a la cama, Kratos», murmuró la morena con voz seductora. Kratos se detuvo, sin voltear jamás hacia ellas, y tronó con voz severa. «Hemos llegado a Atenas, recojan sus cosas y lárguense». Mientras recorría los pasillos de la nave, endurecía su mente para la misión que lo aguardaba. Finalmente había llegado el momento de su última empresa, una oportunidad para librarse de las pesadillas que lo atormentaban y, sobre todo, vengarse de lo que Ares le había hecho. No le interesaba el guerrero del que hablaba Atenea. Lo único que deseaba era concluir esa tarea final. Subió a la cubierta mientras el barco atracaba en los muelles de Atenas y, una vez más, se acercó a la estatua de la diosa. «Encuentra al oráculo, Kratos. Ella te guiará en tu misión», susurró Atenea. Un alboroto en los muelles lo sacó de su concentración. Se acercó al borde del navío, donde ya habían colocado una pasarela, y vio a 4 legionarios no muertos combatiendo contra una guerrera pelirroja. Entrecerró los ojos para verla mejor, sorprendiéndose al descubrir algo inquietante. «¿Una niña?», gruñó para sí mismo, antes de mirar de nuevo a la estatua. «¿Me envías a una cría como ayuda, Atenea? No la subestimes, Kratos. Es una guerrera hábil y capaz, que ha enfrentado monstruos tal como tú lo has hecho. Además, no eras mucho mayor que ella cuando te convertiste en el capitán espartano más joven de la historia». Kratos observó cómo la joven remataba al último legionario, decapitándolo con un golpe firme de su escudo. Al desintegrarse el cadáver en polvo, ella permaneció en guardia, preparada para otro ataque. El espartano la contempló con recelo. Que Atenea mandara a una mujer no le incomodaba, pues en Esparta las mujeres eran tan fuertes como los hombres. Lo que le perturbaba era que alguien tan joven fuese enviado a ayudarlo a enfrentar a Ares. «Entiende esto, Atenea. Si muere en esta misión, su sangre estará en tus manos, no en las mías». Kratos descendió del barco y se aproximó a la joven cazadora, que aún aguardaba en posición de combate. «Chica», vociferó, haciendo que ella se girara hacia él. «Kratos», respondió ella, guardando sus armas a la espalda. «Atenea y Hefesto me hablaron de ti. Mi nombre es Pirra Nikos, pero puedes llamarme solo Pirra». Le tendió la mano. Kratos la apretó con fuerza, probando su temple. Se tranquilizó al notar que el apretón era firme. No tendría que cargar con ella durante el viaje. «Dijiste que Atenea te habló de mí. Supongo que ya te dijo por qué estamos en Atenas. Detener a Ares a toda costa y evitar que destruya la ciudad». «Correcto. Escucha bien, luchamos contra un dios del Olimpo. No te guardes nada. Y una última cosa, cuando enfrentemos a Ares, seré yo quien lo mate. ¿Entiendes?». La determinación brilló en los ojos de Pirra. «Soy muy consciente de lo que Ares te hizo. La propia Atenea me dijo que tú eres quien debe acabar con él. No discutiré eso». De pronto, 3 legionarios emergieron del suelo, envueltos en fosos de oscuridad. Ambos desenvainaron sus armas, listos para el combate. Antes de que Pirra pudiera avanzar, Kratos se lanzó contra ellos. Giró sus espadas en un movimiento circular y vertical, lanzando a los monstruos por los aires junto con él. Ya sin equilibrio, fueron despedazados en pleno vuelo por los filos ardientes de las espadas del caos, hasta que Kratos liberó un estallido de rayos que surgió de su cuerpo y los electrocutó sin piedad, la ira de Poseidón. Las criaturas se deshicieron en la nada. La mandíbula de Pirra casi cayó al suelo. Había visto a Kratos en el espejo de Cronos, pero no esperaba contemplar rayos emanando de su ser. «Ven, Pirra, esto apenas comienza». «¿Qué fue eso?». «¿Qué? Ese espectáculo de rayos, ¿qué fue?». «Un regalo del dios de los mares, Poseidón. Te lo dije, no podemos reservarnos nada». Ambos siguieron avanzando junto a las murallas aún en pie tras la invasión. Rodearon una esquina, cruzaron un pasadizo destruido y cayeron en una plataforma con una palanca incrustada en el suelo. Kratos la accionó, revelando que era un elevador. Cuando se detuvo, caminaron sobre un entablado de madera y doblaron la esquina, topándose con 2 soldados atenienses que huían despavoridos. «Corran, corran. Las bestias han tomado Atenas». Uno de ellos volteó justo cuando 2 minotauros armados con hachas se detuvieron en seco. Uno de ellos, con espuma en la boca, lanzó su arma. El soldado más rezagado logró agacharse, pero vio horrorizado cómo el hacha volaba directo hacia su compañero. ¡Cuidado!
El soldado giró en el último instante y el arma fue clavada contra el suelo por la lanza de Pirra, que había caído desde arriba en modo asta. El hombre suspiró aliviado. El otro minotauro se lanzó contra el soldado que huía, levantando su hacha para aplastarlo. Pero en lugar de recibir la muerte, el monstruo fue interceptado por el escudo de Pirra, que lo golpeó de lleno en la cara y lo mandó de espaldas al suelo. El escudo volvió mágicamente al brazo de la guerrera, mientras ella desenterraba su lanza y se preparaba de nuevo. Los dos soldados aprovecharon para huir al elevador. Gracias por salvarnos. No lo olvidaremos. Gritó uno mientras descendían. Kratos desenvainó sus espadas y se colocó junto a Pirra. Ambos miraron con fiereza a los minotauros, desafiándolos a moverse. El primero cargó con su hacha, pero Pirra y Kratos se adelantaron también. Ella intentó apuñalar con su xifos, el monstruo lo bloqueó, y Kratos lo lanzó por los aires con sus cadenas, azotándolo de nuevo contra el suelo. Pirra lo remató con un golpe mortal al pecho. El segundo minotauro se reincorporó furioso, solo para ser tomado por los cuernos por Kratos, quien lo azotó de cabeza contra el suelo. El espartano se montó sobre su pecho y trató de hundirle las espadas en la garganta. El monstruo forcejeó, sujetando sus brazos, pero finalmente Kratos se liberó y le atravesó la boca, haciéndole escupir sangre a borbotones. Cuando avanzaban hacia el otro lado del puente, un nuevo minotauro emergió del suelo. Pirra se preparó para el combate, pero Kratos resopló con fastidio, recogió un hacha caída y bramó. No tenemos tiempo para esto. Arrojó el arma directo a la cabeza del monstruo, partiéndolo en dos de un solo golpe. Sin detenerse, ambos siguieron hasta otro elevador. Kratos accionó la palanca y comenzaron a ascender una vez más. Al llegar a la cima, el suelo estaba cubierto de cadáveres de soldados atenienses. Entre los ecos de la batalla, escucharon voces desesperadas. ¿Ustedes? ¿Han llegado los refuerzos? Ares ha traído estas bestias a Atenas. Sin ayuda, la ciudad caerá. La puerta está destruida, tendrán que buscar otro camino, alcanzó a decir uno de los soldados, pero nunca terminó su advertencia. 2 legionarios no muertos cayeron detrás de ellos y los asesinaron en un instante. El reflejo inmediato de Pirra fue apartar la mirada, incapaz de ver la masacre, mientras los legionarios rugían de triunfo sobre los cadáveres. Kratos, en cambio, no les prestó la menor atención. El suelo temblaba bajo sus pies, algo enorme se acercaba. Pirra también lo notó, buscando con la vista el origen de los estremecimientos. Kratos desenvainó sus espadas y tronó. No bajes la guardia ni por un segundo. Ambos se plantaron firmes, vigilando el campo de batalla. Pirra fue la primera en verlo por el rabillo del ojo. Kratos, allá. Él giró la mirada hacia donde ella señalaba. Desde un acantilado cercano emergía lo que parecía ser una enorme bola de hierro con picos. Pero pronto se reveló la verdad. Junto a ella apareció una mano gigantesca. El brazo tiró de la bola, mostrando la silueta completa de un cíclope, que trepaba lentamente desde el abismo. El monstruo llevaba una armadura metálica gris sobre hombros, rodillas y cabeza. El gigante embistió de inmediato, intentando aplastarlos con su arma colosal. Ambos alcanzaron a apartarse justo a tiempo. El cíclope tiró de la cadena de su bola, que comenzó a girar con un zumbido extraño, y la lanzó contra Kratos como si fuese un gigantesco yo-yo. El espartano rodó para esquivarla, mientras el arma regresaba sola a la mano del monstruo. Kratos y Pirra lo observaron con furia, analizando cómo acercarse sin ser despedazados. El espartano bramó. Pirra, distráelo. Ella asintió, transformando su arma en rifle. Un disparo de relámpago impactó contra la cadena del arma, provocando una explosión que lanzó esquirlas por todas partes, algunas incrustándose incluso en el estómago del cíclope. Herido y furioso, la bestia rugió y cargó contra Pirra, pero Kratos ya lo había alcanzado. Hundió sus espadas en la parte baja de su espalda, trepando ágilmente por el torso del monstruo hasta impulsarse al aire y clavar ambas hojas en la nuca del cíclope. El coloso aulló de dolor. Kratos saltó una vez más, atravesando con sus armas el casco del gigante hasta hundirlas en su cerebro. La sangre brotó a borbotones mientras el espartano caía de pie, observando cómo la bestia se desplomaba y desaparecía. Antes de que Pirra pudiera felicitarlo, aparecieron 2 cíclopes más. Uno trepando desde otro acantilado y el segundo saltando desde la azotea de un edificio aún en pie. Los guerreros se pusieron espalda con espalda, cada uno enfrentando a su monstruo. Sin palabras, ambos cargaron. El cíclope de Kratos intentó disparar su bola de picos, pero el espartano fue más rápido.
El monstruo trató de aplastarlo con su mano libre, mas Kratos esquivó y hundió sus espadas en el costado expuesto de la criatura. Escaló hasta sus hombros, evitó el manotazo de la bestia y se dejó caer arrastrando sus hojas por el pecho del gigante, desgarrándolo hasta abrirlo en canal. Las entrañas cayeron al suelo antes de que el cuerpo se desintegrara. Pirra, por su parte, desvió el proyectil del cíclope con su semblanza, desviándolo apenas unos centímetros como si hubiera errado el ataque. Se deslizó entre sus piernas cortando los tobillos, haciéndolo caer de rodillas. Trepó por su espalda, clavó sus sifos en la nuca y, esquivando la garra del monstruo, aterrizó para ensartar su lanza desde la mandíbula hasta atravesarle la cabeza entera. Levantó el escudo para protegerse de la lluvia de sangre mientras la mole caía y se deshacía en polvo. Por unos segundos aguardaron otro ataque, pero nada surgió. Pirra soltó un suspiro de alivio. Ambos guardaron sus armas y caminaron hacia las puertas destruidas, donde yacían los soldados caídos. La joven inclinó la cabeza en señal de respeto, pero Kratos habló con dureza. Necesitamos encontrar otra ruta. El espartano recorrió el campo con la mirada. Entonces lo vio, una balista sobre un tejado apuntando hacia el interior de la ciudad. Ya tenía la entrada, solo necesitaba llegar a ella. Divisó también una gran estatua de un filósofo, lo bastante alta como para derribarla y alcanzar el tejado. Ahora, lo único que requería era un camino hacia la estatua. Encontró un edificio en pie sin puertas que lo bloquearan. Por aquí, ambos entraron. El pasillo los llevó a una sala llena de cajas apiladas, algunas firmes y otras sostenidas por bases frágiles. Se separaron para inspeccionar. Pirra notó un resplandor filtrándose por una grieta detrás de un grupo de 3 cajas sostenidas por una débil. Sacó su arma y destruyó la base, haciendo que la pila colapsara y revelara un pasaje oculto. Creo que acabo de encontrar nuestra salida, dijo con una leve sonrisa. Kratos destruyó otra pila cercana, creando un camino de cajas escalonadas. Treparon hasta el pasaje y llegaron a un altar custodiado por 2 estatuas de Zeus. Una columna de luz naranja bloqueaba la entrada. Al avanzar, una figura femenina se materializó en el resplandor. Era deslumbrante, majestuosa. Afrodita. Kratos, los dioses están complacidos con tu avance y el de tu protegida. Pero tus habilidades actuales no bastarán para derrotar a los siervos de Ares. Te ofrezco el poder de congelar a tus enemigos, pero deberás ganarlo. Mientras la diosa hablaba, Pirra escuchó un siseo proveniente de una caja suspendida por cadenas. Kratos, advirtió en tono serio. De la caja emergió una gorgona de piel rojiza y cabellos de serpientes que siseaban sin descanso. Chilló con un estridente grito antes de desaparecer en un portal oscuro y reaparecer frente a ellos, serpenteando y mostrando sus pechos con un gesto retorcido. Medusa, la reina de las gorgonas, anunció Afrodita. Tráeme su cabeza, Kratos, y te otorgaré el poder de blandirla. Medusa rió con malicia. Kratos apretó el agarre de sus espadas mientras Pirra alistaba su escudo y lanza. Un rayo verde salió de los ojos de la gorgona, pero ambos rodaron a tiempo para evitar ser convertidos en piedra. Kratos contraatacó, hiriéndola con varios cortes. Ella chilló y lanzó su cola contra él, pero el espartano la bloqueó. Entonces se lanzó contra Pirra con sus garras, pero la joven alzó su escudo, resistió el golpe y contraatacó cortando su abdomen. Medusa gritó y retrocedió, lanzando otro rayo de petrificación. Ambos esquivaron, pero esta vez Kratos rodó hacia adelante, la sujetó por la cara y la estrelló contra el suelo. La criatura forcejeó, pero él la tomó de la cabeza y, con un giro brutal, quebró su cuello. Luego, con otro movimiento, arrancó su cabeza sangrante de cuajo. El cuerpo se desmoronó y se volvió polvo. Afrodita habló de nuevo. Congélalos y destrúyelos a todos con la mirada de Medusa, y el poder de la gorgona será tuyo. Pirra apenas comprendió el sentido de esas palabras cuando 3 minotauros surgieron del suelo. Kratos levantó la cabeza cercenada de Medusa, activando su mirada. Los monstruos quedaron petrificados con sus hachas aún en el aire. Pirra aprovechó y los hizo pedazos con sus xifos. 6 más aparecieron, uno tras otro, y la escena se repitió hasta que la diosa quedó satisfecha. Vayan con los dioses, Kratos y joven guerrera de Atenea. Avancen en nombre del Olimpo. Capítulo 2. La imagen de la diosa desapareció, y los 2 guerreros caminaron por el pasillo que conducía a una escalera. Subieron hasta un nivel superior donde una balista estaba preparada, con una palanca a un costado. Kratos tiró de la palanca, haciendo que la balista girara hacia una puerta de madera reforzada.
Luego se apartó, tomó la cuerda de la flecha gigante hasta tensarla al máximo, y de una patada al mecanismo liberó el proyectil, que salió disparado como una bala y destrozó la puerta, revelando otro pasillo. Ambos avanzaron hasta lo que parecía ser un callejón sin salida. Revisaron las paredes en busca de grietas o debilidades para reutilizar la balista, pero no encontraron nada. De regreso, hallaron otra escalera que los condujo a un balcón. Apenas asomaron al aire libre, con vista al campo de batalla donde habían derrotado a los cíclopes, 6 legionarios no muertos acorazados aparecieron, algunos emergiendo de pozos de oscuridad, otros trepando por el balcón. Los 2 guerreros acabaron con ellos con relativa facilidad. Después comenzaron a descender por un muro semiderruido que conducía a una cornisa, justo detrás de la estatua que Kratos quería alcanzar. El espartano apoyó las piernas contra la estatua y la espalda contra una columna, y entonces se le ocurrió una idea. Sabía que Pirra podía luchar, pero desconocía la magnitud de su fuerza. Pirra. ¿Sí? Empújala. Perdón. Muéstrame la fuerza que impresionó a Atenea. Está bien. Pirra pasó con cautela junto a Kratos y se posicionó entre la estatua y la columna que le serviría de apoyo. Colocó los pies sobre la espalda de la estatua y empujó con todas sus fuerzas. Al principio no se movió, pero tras varios segundos de esfuerzo y gruñidos, la mole comenzó a tambalear. Pirra rugió con todo su ser hasta que la estatua finalmente cayó, rompiéndose la cabeza al impactar contra el suelo y rodando debajo de la escalera que necesitaban. Agotada, Pirra cayó de rodillas, intentando recuperar el aliento. Jamás había movido algo tan pesado, y apenas logró incorporarse gracias a la mano firme de Kratos. Buen trabajo. Gracias. Si Nora o Jan estuvieran aquí, ¿quiénes? Amigas mías. Su especialidad es la fuerza bruta. Ambos descendieron hacia un tejado cercano, bajaron al suelo y se dirigieron hacia la cabeza rota de la estatua. Subieron la escalera, alcanzaron el techo del edificio y regresaron a la balista. Kratos disparó una flecha con una cuerda para cruzar al otro lado, pero antes de que pudieran usarla, 2 legionarios no muertos emergieron detrás de ellos. Kratos desenvainó sus cuchillas, mientras Pirra notaba que la cuerda recién lanzada se sacudía. Apuntó con la mira de su rifle hacia la dirección del proyectil y vio una horda de legionarios arrastrándose por la cuerda. Tenemos compañía. ¿Cuántos? Parece que son 18 más. No podemos cortar la cuerda, todavía necesitamos cruzar. Yo me encargo de los que vienen por ahí. Tu arma puede alcanzarlos desde aquí. Pirra apretó el gatillo de Milo, liberando un rayo que desintegró a toda la horda en un instante. Sí, puede, dijo con una sonrisa ligera antes de girarse hacia los 2 legionarios que los enfrentaban. Los enemigos cargaron. Uno atacó a Pirra con cortes rápidos, pero todos rebotaron contra su escudo. Ella desvió el último golpe, contraatacó con su espada corta, le dio una patada giratoria en el rostro y finalmente hundió sus hipos en el pecho del no muerto, haciéndolo desaparecer en polvo. El otro, que enfrentaba a Kratos, apenas alcanzó a blandir su espada una vez. Las cuchillas del caos bloquearon y desviaron su ataque. Con un giro brutal de sus brazos, el espartano cortó al legionario por la mitad de la cintura hacia arriba, esparciendo sangre antes de que ambas partes se desintegraran. Tras la victoria, ambos tomaron la cuerda y cruzaron el vacío. Al llegar al otro lado, se soltaron y cayeron dentro de una sala llena de cadáveres de 7 soldados atenienses. Pirra se cubrió la boca, horrorizada, cuando un estruendo retumbó en la puerta de madera tras ella. Kratos, en cambio, encontró un muro con el símbolo de un casco y un mango de madera en la base. Pirra. Rugió el espartano. Ella guardó sus armas y se unió a él. Entre los dos levantaron la pesada puerta de piedra, revelando un pasillo el mismo que conducía a la primera balista que habían usado. ¿Acabamos de dar toda una vuelta? Así es. Era necesario. ¿Cómo exactamente? Kratos giró la mirada hacia la puerta tras ellos, aquella que era golpeada con furia desde el otro lado. Necesitamos romper esa puerta. Si la otra seguía aquí, habría bloqueado la flecha de la balista. Ahora podemos destruir ambas cosas, y lo que aguardaba detrás. Si tú lo dices. Regresaron a la balista. Pirra se preparó por si algo lograba atravesar. Kratos tensó la cuerda y disparó. El proyectil destrozó la puerta, revelando a 4 minotauros enfurecidos. Los monstruos avanzaron con sus enormes hachas, pero la balista se recargó sola. Kratos disparó otra flecha y mandó al primero volando, muerto al instante. El segundo cayó poco después. Los otros 2, habiendo esquivado, cargaron con un rugido hacia ellos.
Kratos retrocedió, abandonando la balista, y se lanzó de frente contra las bestias, con Pirra corriendo justo detrás de él. El espartano rodó entre los minotauros y activó la ira de Poseidón, desatando rayos que los paralizaron y los hicieron caer de rodillas. Mientras las bestias caían, Pirra y Kratos se dirigieron a una escalera tendida sobre un pequeño abismo. Saltaron al otro lado y deslizaron hasta suelo firme. Al alejarse, Pirra notó que por fin habían rodeado la puerta donde los dos guerreros previos habían sido aniquilados por los legionarios no muertos. Continuaron por un puente adornado con baldosas, antorchas y maceteros separados entre sí. En el centro del camino había un grabado de un búho en el piso. Al pisarlo, la figura comenzó a brillar. Una luz intensa emergió del relieve y apareció ante ellos una mujer de cabello naranja, vestida con un velo verde, fino y semitransparente que le cubría el pecho pero dejaba los senos a la vista. El mismo material cubría sus piernas, aunque solo la pierna derecha quedaba tapada. La izquierda era visible por completo. Pirra se maravilló por un momento, incluso en aquella era, los hologramas eran posibles, y luego hizo una mueca ante lo revelador de la figura. Incluso Jan se vería modesta junto a esta mujer, pensó. Cuando Kratos extendió la mano hacia sus hojas, la voz de la mujer habló. No teman, Kratos y Pirra. Soy el oráculo de Atenas, he venido a ayudarlos a derrotar a Ares. Kratos soltó las armas y acercó la mano al holograma. Se sorprendió al sentir que su mano atravesaba el pecho de la imagen. Retrocedió mientras la voz continuaba. Busquen mi templo al oriente y les mostraré cómo asesinar a un dios, dijo, desvaneciéndose. Ambos se miraron atónitos y siguieron cruzando el puente de baldosas. Subieron una pequeña escalinata y encontraron un balcón destruido que, además del símbolo Omega en el piso, ofrecía una vista del combate que se libraba. Ares, imponente sobre las cumbres más altas, arrasaba con el ejército ateniense. Sonreía y se burlaba de sus patéticos intentos de hacerle daño. Pisaba con desprecio a pequeños batallones, los levantaba con la mano como si fueran juguetes y los arrojaba por el campo. Un ceño profundo marcó el rostro de Kratos cuando, junto a Pirra, se acercó al borde del balcón y contempló la devastación que Ares provocaba. El dios de la guerra rugía en triunfo. Kratos, con la voz gélida, declaró en voz alta. Dios de la guerra, no te he olvidado. Por lo que hiciste aquella noche, esta ciudad será tu tumba. Al terminar, Ares se giró hacia ellos y esbozó una sonrisa ante la visión de los dos guerreros que habían entrado en Atenas. Divertido, volvió la espalda y reanudó su orgía de destrucción sobre la ciudad. Capítulo 3. El ceño fruncido de Kratos se profundizó aún más, cuando Ares les dio la espalda a los dos guerreros. El simple hecho de que el dios tuviera la osadía de considerarlos insignificantes era un insulto para el que alguna vez fue el orgulloso y despiadado capitán espartano. Nos subestima, declaró Pirra. No importa lo que piense de nosotros cuando esté muerto. Vámonos. Los dos guerreros siguieron un camino hacia la izquierda que conducía a la ciudad. Al llegar, un grupo de personas intentaba correr hacia ellos para escapar del ataque del ejército de Ares, pero fueron detenidos de golpe cuando una roca en llamas impactó contra un edificio cercano. La estructura colapsó sobre los ciudadanos. Los gritos llenaron el aire y luego solo quedó silencio. El primer impulso de Pirra fue dar un paso adelante y extender el brazo para ayudarlos, pero al ver el derrumbe cerró el puño con impotencia. Había sido demasiado tarde. No hay tiempo para lamentar, debemos encontrar el camino hacia el oráculo. Kratos examinó el área hasta que notó un túnel a su izquierda que se adentraba en la montaña. Por aquí, los dos corrieron hacia el túnel, pero otra bola de fuego golpeó la ladera y provocó que una pesada reja de metal cayera tras ellos, atrapándolos en el interior. Dentro de la montaña se extendía un sistema de losas de presión conectado a otra reja metálica y frente a ellos dos minotauros armados con hachas y martillos. Ambos guerreros desenvainaron sus armas y se prepararon para la batalla. Kratos lanzó un tajo con sus cuchillas, pero uno de los minotauros bloqueó el ataque. Entonces, el espartano clavó ambas armas en el suelo, generando un impacto que derribó a las bestias de espaldas. Pirra aprovechó el momento, saltó sobre uno de ellos y hundió su lanza en las fauces del monstruo. La criatura se estremeció, dejó caer sus armas, y con la sangre fluyendo por su garganta desapareció en la nada. Kratos, por su parte, acabó con el segundo minotauro girando sus cuchillas en un torbellino tan rápido que la bestia no pudo defenderse. Salió disparada contra la pared con tal fuerza que un crujido resonó por la sala antes de desplomarse y desvanecerse también. Ambos revisaron el lugar en busca de más enemigos, pero al no encontrar nada guardaron sus armas y se acercaron al pedestal.
Con cautela, se miraron, sujetaron sus armas por precaución y asintieron al unísono. Pirra se colocó sobre la losa de presión, y respiraron aliviados cuando la reja se abrió ante ellos. Sin embargo, apenas dieron unos pasos, la reja volvió a cerrarse con tal velocidad que ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. Miraron la losa, luego la reja, y gruñeron casi al mismo tiempo al comprender su error. ¿Estás pensando lo mismo que yo?, preguntó Pirra. Debimos dejar a uno de esos minotauros vivo para atraerlo al pedestal y convertirlo en piedra. Pirra reflexionó un instante antes de sonreír con una idea. Transformó su arma en su modo de rifle y disparó contra la reja, haciéndola pedazos. Con el camino libre, ambos salieron del túnel y lucharon a través de la ciudad contra hordas de arqueros no muertos, gorgonas y más minotauros. Finalmente llegaron hasta una barricada de rocas y madera que bloqueaba el paso. Al treparla, vieron un enorme abismo en el suelo con el camino al otro lado. Pirra miró a la derecha y solo encontró un precipicio que caía hasta el mar, mientras Kratos observaba que la izquierda terminaba en la ladera de la montaña. Esta barricada debe desaparecer. De acuerdo, pero aún necesitamos una forma de cruzar el abismo, dijo Pirra, fijándose en dos cuerdas largas que colgaban sobre el vacío. Y esas cuerdas son nuestro camino. Necesitaremos impulso, pero es posible. Ambos comenzaron a destruir la barricada. Una vez reducido a polvo lo que quedaba de roca y madera, Kratos retrocedió, tomó carrera y saltó hacia la primera cuerda. Usó el impulso para balancearse de un lado a otro hasta alcanzar la segunda, soltándose de la primera y atrapando la segunda en el aire. Pirra calculó el movimiento con precisión, corrió y saltó justo cuando la cuerda se acercaba, aferrándose como lo había hecho Kratos. Después, se lanzó hacia la segunda y aterrizó a su lado. Continuaron avanzando hasta llegar a una escalinata que conducía a la plaza central. Subieron rápidamente mientras otra roca en llamas impactaba contra un edificio, esparciendo escombros y provocando el pánico de los habitantes. Kratos siguió subiendo mientras Pirra guiaba a los ciudadanos hacia zonas más seguras bajo los edificios que aún estaban en pie. Al llegar a la cima, se encontraron con la visión de un cíclope de piel gris azulada portando un garrote enorme hecho de hueso. Kratos desenvainó sus cuchillas y declaró: «Yo me encargaré del cíclope. Mantén a la gente fuera de mi camino». «Entendido», respondió Pirra. El espartano corrió hacia el monstruo mientras Pirra se ocupaba de los habitantes. El cíclope golpeó el suelo con su garrote, pero Kratos rodó a un lado y atacó su pierna, haciéndolo tambalear. La bestia trató de aplastarlo con el puño, pero Kratos esquivó, hundió su hoja en el hombro del gigante, trepó hasta su espalda y, de pie sobre sus hombros, le abrió el párpado con violencia. Luego, clavó la cuchilla en su ojo y la hundió aún más con una pisada. El cíclope gritó de dolor antes de desplomarse y desintegrarse en la nada, mientras Kratos recuperaba su arma con un salto ágil. Pirra ya había puesto a salvo a los ciudadanos, cuando dos cíclopes más cayeron del cielo y estremecieron la plaza al aterrizar. Pirra se colocó junto a Kratos, lista para el combate. El espartano invocó la ira de Poseidón, electrificando a los gigantes y haciéndolos retroceder, aunque no morir. Las bestias rugieron con furia. «No creí que fuera posible, pero creo que los hiciste enojar aún más», comentó Pirra. «Los cíclopes son hijos de Poseidón. Probablemente se sienten ofendidos de que use el poder de su padre contra ellos. Eso lo explica». Los dos monstruos atacaron al mismo tiempo, pero fallaron. Pirra se enfrentó a uno, esquivando los barridos de su garrote con saltos y acrobacias hasta llegar a su brazo. Lo atacó al rostro, luego transformó su arma en lanza y se la clavó en el ojo, alzando su escudo para protegerse de la sangre que brotó antes de que la bestia desapareciera. Mientras tanto, Kratos resistió la fuerza del segundo cíclope, bloqueando su garrote con las cuchillas del caos hasta que el suelo crujió bajo sus pies. Paró el golpe, envolvió el cuello de la criatura con sus cadenas, lo estrelló contra el suelo y, aprovechando su aturdimiento, le hundió ambas cuchillas en el pecho. Trepó hasta su cara y con brutalidad le arrancó el ojo con su propia mano. El cíclope gritó desgarradoramente antes de desangrarse y desvanecerse. Con la plaza despejada, ambos guardaron sus armas y comenzaron a explorar. Kratos encontró un sendero que se adentraba en las montañas, mientras Pirra halló una reja de metal cerrada con una manija al otro lado y un agujero arriba. Al ver a Kratos distraído con el terreno, ella usó su semblanza para doblar los barrotes y abrirse paso. El sonido del metal torcido alertó a Kratos, que se giró con la mano en la empuñadura de su arma, listo para atacar, pero se detuvo al ver a Pirra crear una abertura en la reja. Por un instante se quedó maravillado, aunque enseguida sacudió la cabeza para recuperar el enfoque.
Kratos marchó hacia Pirra exigiendo con voz de trueno. ¿Por qué no me dijiste que tenías habilidades especiales? Me descubrieron, pensó Pirra, encogiéndose al escuchar la pregunta. ¿Y bien? Repitió Kratos con dureza. Lo siento, pero nunca me lo preguntaste, respondió lo más inocente que pudo, rascándose nerviosa la parte trasera de la cabeza. Explícate. Ahora. ¿Qué eres exactamente? ¿Una semidiosa? Ojalá fuera tan simple, dijo mientras se preparaba para explicarse. En mi mundo, los guerreros no solo entrenamos en combate, también en descubrir y despertar nuestras habilidades especiales. Las llamamos semblanzas. Una vez descubiertas, entrenamos sin descanso para dominarlas. Yo mantengo la mía en secreto, porque mientras menos lo sepan, menos probabilidades habrá de que alguien descubra cómo vencerme. Te dije que no escondieras nada. Y en cierto modo no lo hago. En batalla uso mi semblanza de la manera más discreta posible. Kratos miró el hueco que Pirra había abierto en la reja, y luego volvió la vista hacia la montaña. Comprendió que cuanto más tiempo perdiera discutiendo con la joven, más se retrasaría en la búsqueda del oráculo, algo que no podía permitirse. Exhaló con pesadez y dijo: cuando todo esto termine, hablaremos más de esto. Pero por ahora, sigamos. Espero que este camino nos lleve al templo del oráculo. Los dos corrieron por el túnel. A la derecha, soldados de Atenas emergieron de una entrada intentando escapar de la masacre, pero antes de alcanzarlos, el túnel colapsó sobre ellos y murieron al instante. No les quedó más opción que tomar el sendero de la izquierda, que conducía a una puerta de madera. Kratos la tomó por el asa inferior y la abrió de golpe, permitiendo que siguieran con su misión. Salieron del túnel y se encontraron sobre los tejados de Atenas. Escalaron un edificio cubierto de enredaderas. Mientras subían, el sonido del acero contra el acero retumbaba en sus oídos, los gritos de batalla de los valientes atenienses contra la legión no muerta resonaban por todos lados, y los alaridos de los ciudadanos huyendo del fuego llenaban el aire. Al fondo, Ares devastaba la ciudad con una sonrisa cruel en el rostro. Al verlo destruir un edificio con esa expresión, Pirra apretó los dientes, recordando a Cinder. No fallaré una segunda vez, juró en silencio, mientras ella y Kratos saltaban hacia un balcón cercano. Ingresaron en la construcción conectada al balcón y hallaron un cuarto lleno de cadáveres y un soldado herido arrastrándose por el suelo. Pirra corrió para ayudarlo a levantarse, mientras Kratos se quedó observando algo extraño. Una pequeña fosa negra que se movía rápidamente por el suelo. De ella emergieron dos cuchillas curvas que giraban hacia Pirra. La joven escuchó el silbido metálico, cargó al soldado en brazos y rodó fuera del alcance de las cuchillas antes de ser alcanzada. Colocó al herido contra la pared, y entonces la criatura salió de la sombra. Un espectro. Este los observó con odio, y detrás de él surgieron dos más de su misma clase, acompañados de arqueros no muertos y legionarios acorazados. Pirra tomó posición, mientras Kratos simplemente avanzó con las cuchillas en mano. Cerró los ojos, exhaló y pensó: ahora es el momento perfecto para probar esa técnica. Al abrir los ojos, un rayo cayó sobre él. La luz fue tan intensa que Pirra tuvo que cubrirse los ojos. Cuando volvió a mirar, se quedó boquiabierta. Kratos estaba envuelto en un campo de energía azul y blanca, electricidad chisporroteaba por todo su cuerpo, y esa aura tenía la forma de una armadura espartana ancestral. Los espectros se lanzaron al ataque, pero sus cuchillas no pudieron compararse. Kratos cortó sus cuerpos como mantequilla, haciéndolos desaparecer en cuestión de segundos. Los legionarios acorazados intentaron rodearlo, pero el espartano se movía con tal velocidad y precisión que ninguno pudo detenerlo. Extremidades volaron y cuerpos se desintegraron bajo su furia. Dos flechas ígneas surcaron el aire hacia él, pero Kratos las bloqueó y corrió hacia los arqueros antes de que siquiera tensaran otra flecha. Sujetó a uno por el cuello, lo aplastó contra el suelo y destrozó su cabeza bajo su pie. Al otro lo alzó sobre su cabeza y, con un rugido, lo partió en dos. Cuando la masacre terminó y ningún enemigo más apareció, Kratos liberó la forma. ¿Bien qué fue eso?, preguntó Pirra aún atónita. Cuando sirves a los dioses del Olimpo el tiempo suficiente, terminas aprendiendo algunas cosas. Pirra cruzó los brazos con una sonrisa burlona. ¿Y qué pasó con eso de no guardar nada? La técnica no está perfeccionada. Solo puedo mantenerla 3 minutos. Después se disipa sola y vuelvo a mi fuerza normal. La única excepción es cuando la libero yo mismo tras un combate corto. Pirra meditó sobre sus palabras. Lo que había descrito sonaba casi como una semblanza. Pero no podía serlo. En esta era solo Cronos y Atenea conocían ese término. Entonces recordó.
Cuando sirves a los dioses del Olimpo. Concluyó que no era una semblanza, sino un regalo divino, un poder concedido a Kratos por sus años de servicio. El ambiente se rompió cuando el soldado herido tosió. Pirra se acercó para sostenerlo. Tranquilo, estás a salvo ahora. Necesitas descansar. No, nadie está a salvo mientras Ares ataque. Debo defender mi ciudad, balbuceó intentando ponerse en pie. No estás en condiciones de luchar. Déjalo levantarse. Mientras tenga voluntad de luchar, puede formar parte de esta batalla. Tú, murmuró el soldado débilmente al enfocar al hombre que lo alentaba. Eres el fantasma de Esparta, intentó ponerse en pie, pero se desplomó inconsciente. Pirra lo acomodó suavemente contra la pared y salió junto a Kratos hacia el exterior. Al hacerlo, vieron un grupo de soldados corriendo por un puente, gritando: «¡Vamos, vamos! Ares ha tomado la ciudad. ¿Cuándo llegarán los refuerzos?». No hubo respuesta. Una roca en llamas impactó el puente, destruyéndolo y matando a todos los que lo cruzaban. Kratos y Pirra abrieron camino entre espectros y arqueros no muertos hasta cruzar los restos del puente destruido. Entonces, algo llamó la atención del espartano. Un templo intacto, sin fuego ni daños. Kratos avanzó hacia él, con Pirra siguiéndolo de cerca. Bajó por un pasillo hasta llegar a una gran puerta de madera. Pirra. ¿Sí? ¿Crees que tu arma puede romper esa puerta? Ella asintió, transformó su arma en rifle y disparó, abriendo la entrada en astillas. Al atravesar el pasillo, Pirra murmuró: «No lo entiendo de todos los edificios de la ciudad, ¿cómo es que este sigue en pie?». La respuesta llegó al final del pasillo. El suelo estaba cubierto de oro, estatuas doradas se alzaban a los lados, e imágenes de los dioses más poderosos adornaban las paredes. Era un templo dedicado a Zeus, el rey del Olimpo. Pirra miró todo con asombro, mientras Kratos avanzaba hacia el altar. Del resplandor azul emergió el rostro del dios. «Señor Zeus. Kratos, creces en poder conforme avanza a tu viaje. Pero si deseas triunfar en tu misión, necesitarás mi ayuda. Te ofrezco el poder del más grande de los dioses, el padre del Olimpo. Te ofrezco el poder de Zeus. Toma esta arma, Kratos. Toma este poder y úsalo para derrotar a tus enemigos». Mientras Zeus hablaba, Kratos sintió la energía acumulándose en su mano. Era un rayo, no uno cualquiera. El rayo de Zeus, la furia del dios encarnada. El poder que irradiaba ese solo relámpago era como nada que Kratos hubiera sentido jamás. Pirra se reunió con él justo cuando Zeus se desvanecía. «Lo has hecho bien, Kratos. Ve con los dioses, avanza en nombre del Olimpo».